Bueno, voy a comenzar con la explicación acerca del taller de ML supervisado para clasificación, pero esta vez usando árboles de decisión, bosques aleatorios y supervector machine. Primero comenzamos con el árboles de decisión. ¿Qué es lo que árboles de decisión? Árboles de decisión hace una clasificación basada en declaraciones. Por ejemplo, aquí podemos ver que a partir de una declaración puede ser verdadero o falso y otra declaración verdadero o falso clasifica a cada diferente clase. En este ejemplo, está clasificando animales, por ejemplo, el águila, pingüino, delfín y oso, dependiendo si puede volar, verdadero o falso, es pingüino, falso, verdadero, águila. Puede nadar, supongo que ese debe ser, delfín o oso. Y así, básicamente un árbol de decisión crea declaraciones y en base a esas declaraciones hace conjunto de declaraciones para clasificar. El árbol de decisión está hecho de nodos de decisión, por ejemplo, aquí estos serían nodos de decisión y lo final del árbol, por así decirlo, serían las hojas, el nodo de la hoja. Bueno, vamos a comenzar con la definición del problema. Tenemos el contexto de nuestro problema se va a buscar en predecir la naturaleza de los tumores, que pueden ser benignos o malignos, utilizando métodos de clasificación. Bueno, en este conjunto nos dan diversas características y ya nos establecen cuál va a ser la característica a clasificar o a predecir, que en este caso es la etiqueta que nos tiene 2 para corresponde a tumores malignos y la etiqueta 4 corresponde a tumores malignos. Comenzamos con la preparación del entorno y la carga de datos, en la cual primero vamos a importar las librerías, en este caso las librerías para el tratamiento de datos como NumPy y Pandas, para visualizaciones como Matplotlib Seaborn y para establecer nuestro modelo que va a ser sklearn, scikit-learn que vamos a utilizar. Primeramente comenzamos importando el dataset, en este va a ser el Breast Cancer Wisconsin Data, y vamos a comenzar con el análisis de datos. Primero, lo que hacemos es ver las dimensiones en todo data frame. Por ejemplo, con Pandas estamos leyendo el dataset y lo estamos transformando en un data frame de filas y columnas. Queremos ver cuántas filas, observaciones, columnas, características en este caso, tenemos. Vemos que tenemos 699 instancias que van a ser eventos o filas y 11 atributos que van a ser columnas. Hacemos una previsualización de nuestro data frame con .head y vemos que tenemos características numéricas en este caso. Nos percatamos de algo, es que el nombre de las columnas no tienen un nombre significativo en sí, sino que son números, por lo que vamos a utilizar propiedades de pandas para reemplazarlos con nombres de columnas representativas a los datos que tenemos en cada columna, ¿no? Volvemos a visualizar nuestro data frame y nos damos cuenta ya se puede visualizar de mejor manera para que se pueda entender mucho mejor cada dato con su respectiva nombre de la columna. Procedemos a eliminar columnas redundantes. En este caso tenemos la columna ID, que no nos aporta nada a nuestra variable clasificatoria, porque solo es un identificador de fila. Entonces, lo que hacemos, utilizamos igualmente una función de pandas, drop, para eliminar esa columna, y utilizamos info para ver un resumen de nuestro dataset, lo que nos muestra algunas características. En este ejemplo, nos bota la cantidad de datos no nulos y el tipo de dato. Nos vemos que todos son tipos de datos numéricos, excepto per nucleate. Entonces, lo que hacemos ahorita es que vamos a visualizar la frecuencia de cada uno de esos valores en cada una de las variables. Nos damos cuenta que en la variable de Bernoulli vamos a tener las características son numéricas, pero en este caso son numéricas, pero están representadas como string, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar esa variable de string Bernoulli, la vamos a pasar entero. Entonces, con eso ya podríamos decir que tenemos 9 variables de características numéricas, entonces, definidas, y una variable que va a ser la a clasificar. Comenzamos explorando nuestro dataset para verificar si es que tenemos valores nulos, ¿no? Entonces, utilizamos asimismo función de pandas y null.zoom para ver la cantidad de valores nulos que tenemos en cada una de nuestras columnas. Vemos que Bernoulli, la que ahorita acabamos de convertir entero, es la que tiene 16 valores nulos. Vamos con la distribución de la variable clase o de la etiqueta. Queremos ver qué tan distribuida tenemos nuestra data, o sea, qué tanta data tenemos de una clase en comparación con la otra.
En este caso vemos que tenemos 458 datos en la etiqueta 2 y 241 datos en la etiqueta 4, por lo que podemos básicamente decir que nuestro dataset no está balanceado. Llegando a eso, vamos a verificar si es que tenemos valores atípicos dentro de nuestras características numéricas. Utilizamos df.describe, una función de pandas, para ver el resumen de estadísticas de cada una de las columnas, en el cual podemos encontrar la cantidad de valores, la media, desviación estándar, mínimo, cuartiles, principales y el máximo. Utilizamos esto para identificar valores atípicos porque a partir de la media y el valor máximo podemos identificar si es que una columna puede tener valores atípicos. Si tomamos en cuenta la media y el máximo, si tienen una variación demasiada alta entre los dos valores, eso quiere decir que vamos a tener valores atípicos posiblemente en esa columna. Tendríamos que hacer un análisis más profundo utilizando otras herramientas como son diagramas de cajas, etcétera, para confirmar que esa sospecha de que tenemos valores atípicos. Veamos la manera en que tenemos distribuidos los datos. En este caso, vemos si es que los datos tienen una distribución normal o una distribución asimétrica. En este caso, vemos que nuestros datos están, la mayoría de nuestras variables están sesgadas positivamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a encontrar una correlación de las variables de cada una de las características con respecto a la variable objetivo, ¿no? Entonces, utilizamos la correlación, la variable core de la librería de pandas, que utiliza la correlación de Pearson para encontrar la correlación de cada una de las características con la variable objetivo. Entonces, vemos que la mayoría de nuestras variables tienen una correlación positiva. ¿A qué se refiere una correlación positiva? Tenemos en cuenta que el coeficiente de correlación varía entre -1 y +1. -1 quiere decir que la variable está negativamente correlacionada a la variable de objetivo, por ejemplo, en este caso, y +1 está positivamente correlacionada. Vemos que cada una de las variables tienen una correlación, todas positivas, otras a gran más de medida que en comparación con otras, por lo que básicamente ahorita vamos a visualizarla de mejor manera utilizando un mapa de calor, en este caso, visualizando la correlación de cada una de las variables con respecto a las otras variables. Dándonos cuenta que no podemos coger variables que estén muy correlacionadas. Por ejemplo, si la variable está correlacionada en un 93, 94% con respecto a la variable objetivo, no nos convendría tomar esa variable para nuestro modelo. Entonces, vamos al preprocesado de datos. Entonces, en este momento, lo que es el feature engineering, que preparamos los datos para que nuestro modelo sea mejor, eficientemente, que se demore mucho menos tiempo en el momento del entrenamiento. Usualmente eso se hace para que nuestro modelo sea más eficaz, tenga mejor predicción, accuracy, etc. Comenzamos con lo que antiguamente ya planteamos, que era el análisis de datos, en el que verificamos nulos, valores outliers, etc. Como tenemos aquí, tenemos 16 valores nulos en bare nucleic, recordemos, partimos de la suposición de que los valores que tenemos faltan de manera aleatoria. Entonces, tenemos dos maneras de imputar estos valores o rellenarlos, por así decirlo. Una es utilizando la media y otra es utilizando la mediana. Cuando usamos uno, cuando usamos otra, usualmente no importa cuál uses, pero en algunos casos, porque en otros casos tienes que tomar en cuenta que, por ejemplo, la media se va a ver afectada debido a los valores outliers. Si es que tienes tu variable, la media va a afectar ese valor de la media. Entonces, ya, entonces la mediana, por otro caso, por otro lado, no se ve afectada por estos valores de outliers. Entonces, usualmente, mayormente se suele utilizar la media en estos casos. Puedes usar la mediana también en el caso que no tengas outliers o la media, no importa, pero cuando tienes valores atípicos, usualmente es mucho mejor usar la mediana. Te da muchos mejores valores y puedes mejorar la precisión. Entonces, llegamos a lo que es separar nuestros valores entre el vector características y el vector de etiquetas, ¿no? En la X almacenamos todos los valores que son las columnas o las características que se va a pasar al modelo y la Y que van a ser las etiquetas que nuestro modelo va a querer predecir. Vamos a lo que es el balanceo de datos. Anteriormente
identificamos cuántos valores tenemos de una etiqueta y cuántos valores tenemos de otra etiqueta, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que tenemos los datos desbalanceados. Un problema de los clasificadores usualmente es que cuando tenemos nosotros datos desbalanceados, los clasificadores suelen hacer un sesgo hacia la clase que tiene mucho más datos. Entonces, eso es un problema que eh, para la eficacia de nuestro algoritmo. Entonces, existen métodos para balancear datos, que es el submuestreo y el sobremuestreo, que son los más básicos, ¿no? El submuestreo, que reduce el valor de los datos de la etiqueta mayoritaria para equipararlos con los datos de la etiqueta minoritaria, y el sobremuestreo, que genera datos a partir de la clase minoritaria para equiparar con los valores de la clase mayoritaria. En este caso, como no tenemos un dataset sumamente grande, utilizar submuestreo para reducir los valores de la data mayoritaria podría afectar nuestro modelo. Entonces, lo que usamos es utilizamos el método de sobremuestreo. Específicamente en este caso utilizamos SMOTE. ¿Por qué SMOTE? Porque SMOTE genera datos sintéticos a partir de nuestros datos, lo cual nos ayuda a evitar sobreajuste si es que se llegara a repetir datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace SMOTE? SMOTE en este caso utiliza Kneighbor 5, es decir, que utiliza 5 valores para sacar un promedio, y a partir de ese promedio obtenemos el valor sintético, que es el que utilizamos para rellenar los valores. En Random State va a ser como que la semilla para generar esos valores aleatorios, por así decirlo, para coger esos valores. Y bueno, aquí vemos que ya después de haber utilizado el sobremuestreo, equiparamos la cantidad de datos para la etiqueta 2 y la etiqueta 4. Ya tenemos nuestros datos balanceados, entonces vamos a la siguiente parte. Vamos a separar nuestro dataset de entrenamiento y de testeo. Vamos a utilizar 70% de nuestros datos para entrenamiento y 30% de datos de testeo. ¿Por qué hacemos esto? Porque usualmente hacemos la división de los datos antes del tratamiento como el escalamiento, porque nos ayuda a individualizar los datos de testeo, como para decir que nuestro modelo nunca ha visto esos datos, para probar qué tan bien está nuestro modelo. Entonces, verificamos las dimensiones de cada dataset, tanto de entrenamiento como de testeo, y vamos ya a la parte del escalamiento de nuestros datos. ¿Por qué utilizamos escalamiento de datos antes de pasar a nuestro modelo? Lo usamos porque los modelos usualmente son mucho más eficientes si trabajan todos con la misma escala, por lo que es mejor mandarles todos los datos que tengan una misma escala para que nuestro modelo sepa mucho de mejor manera hacer las relaciones de pesos con respecto a relaciones lineales que pueden tener, y etcétera. En este caso utilizamos el Min-Max Scaler, una normalización escalador común para escalar nuestros datos. Obviamente podemos tener muchas más técnicas para preparar los datos para nuestro modelo, pero eso ya sería parte de investigar por parte de ustedes, encontrar otras técnicas que pueden servir. Puede que una técnica sea mucho mejor que otra, eso ya dependería del modelo y de los datos con los que estén trabajando. Ya pasamos a la parte de entrenamiento. Entonces, vemos que para nuestro modelo vamos a tener características como la cantidad de ramas que podemos tener o la cantidad de hojas mínimas que vamos a tener. ¿Ya? Alguna manera de ver qué tan bien tienes esa división usualmente son el coeficiente de Gini o la entropía. ¿Ok? Vamos a declarar nuestro modelo con Decision Tree Classifier y entrenamos con nuestros datos de entrenamiento. Y una de las propiedades del Decision Tree es que obtenemos el Feature Importance, que nos da por así decirlo, el score de importancia de esa variable con respecto cada una de las características con respecto a la variable a predecir. Graficamos la importancia de estas variables con respecto de cada una de estas variables para nuestro modelo, y vemos que tenemos una variable que tiene mucho más importancia, en este caso, con comparación con las otras. Comenzamos con la evaluación del modelo, que básicamente son algunas métricas para ver qué tan bien nuestro modelo está clasificando, por así decirlo. Este, de darle más importancia a unas métricas que a otras ya depende por así decirlo, del objetivo del modelo, porque dependiendo del objetivo y de los datos que tengamos, tendremos que tomar más importancia a unas métricas que a otras. Una de las métricas más
por así decirlo, sencillas y común que tenemos es el accuracy. También tenemos la matriz de confusión que nos ayuda a ver los verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos que tenemos de nuestro modelo. Usualmente aquí tenemos una mejor representación como gráfico de calor. Usualmente tratamos de que la mayoría de nuestros datos estén en la diagonal. En este caso, nuestro modelo podríamos decir que está muy bien. Y también tenemos el informe de clasificación que nos da la precisión del modelo para cada una de las etiquetas, el RECAL, que es la sensibilidad de nuestro modelo, y el F-INSCORE, que es la relación entre la precisión y el RECAL. Tenemos el AUROC. Usualmente el AUROC es una de las métricas de evaluación que utilizamos en nuestro modelo para data de balanceada, porque el AUROC nos da, por ejemplo, tenemos un valor de AUROC de 0.5, que eso quiere decir que nuestro modelo está clasificando más aleatoriamente. Pero si tenemos un valor más cercano a 1, eso va a querer decir que nuestro modelo está clasificando de manera muy eficaz. Y vamos a la parte de bosques aleatorios, que básicamente bosques aleatorios son algunos modelos son árboles de decisión, pero muchos árboles de decisión que se utilizan para clasificar y cada uno de los valores de esa clasificación hacen un sistema de votación para decidir cuál es la mejor clase, por así decirlo. Obviamente que en este árbol de decisión vamos a tener muchas más características como hiperparámetros para pasarle al modelo. Hay que tomar en cuenta que este árbol de Random Forest utiliza submuestreos para generar muestras aleatorias de la muestra original para pasarle a cada uno de los árboles dentro del bosque. En este caso vamos a utilizar el mismo dataset anterior, por lo que ya la preparación de datos ya está hecha. Lo que vamos a hacer es que vamos a entrenar el modelo y vamos a aquí ver los hiperparámetros que tenemos. Por ejemplo, tenemos NEstimators, que nos da el número de árboles que queremos en nuestro bosque, el MaxStep, que es la complejidad de cada árbol que vamos a tener, la min sample split, que es el número de muestras requeridas para cada uno de los nodos. En este caso vamos a ver para el nodo de las hojas, el max features, las características que es para cada división, bootstrap, que es que es la metodología de submuestreo que vamos a utilizar, y tenemos el random state y criterio. Bueno, comenzamos definiendo que queremos un random forest con un n-estimators de 500, es decir, vamos a tener 500 árboles. Entrenamos el modelo con los datos de entrenamiento y obtenemos las score de importancia para nuestro modelo. En este caso vemos que tenemos el score de importancia varía mucho más con respecto al de árboles de decisión, debido a que este es un modelo más robusto y ocupa mucho más complejidad matemática y complejidad y capacidad computacional para obtener todos estos resultados. Bueno, vemos igualmente que vamos a tener las mismas métricas de evaluación, el accuracy, la matriz de confusión, tanto para datos verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos negativos, la diagonal en el que vamos a tener las características de los valores, igualmente el informe de clasificación y los valores de AUROC. En este caso vemos que el valor de AUROC es un poco mayor al del árbol de decisión, igualmente es debido a la complejidad. Dependiendo de qué usar, si es mejor usar árboles de decisión o es mejor usar eh, random forest, bosques aleatorios, ya dependería del problema, porque puede ser que tu problema sea un problema que se puede resolver de manera más fácilmente utilizando declaraciones, por así decirlo, con un árbol, y que usando un bosque aleatorio que te puede simplemente dar un aumento dentro de las métricas minúsculo, en el cual no valdría la pena eh, renunciar a esa capacidad computacional, por así decirlo, que vamos a tener en comparación con ese aumento de métrica. Y ahí depende de la evaluación del problema y lo de los recursos que se tengan para plantear ese modelo. Como tercer ejemplo, vamos a tener el Support Vector Machine, que es lo que nos ayuda a dividir, por así decirlo, en secciones en nuestro plano, cada uno de nuestros datos.
En este caso tenemos un hiperplano en 2 dimensiones y vemos cómo genera, por así decir, una línea en el que en el que está separando la parte de arriba una clase y la parte de abajo otra clase. Pero lo bueno de los Super Machines es que no se limita a una sola dimensión ni a una sola forma. Por ejemplo, dependiendo de los hiperparámetros del Super Machine, si tenemos muestras que están muy juntas o tienen datos en otros datos, esta línea puede cambiar, por ejemplo, hacerle como un cuadrado aquí o puede estar en zigzag correspondiente a los hiperparámetros que vayamos a modificar. O si tenemos una relación de más dimensiones, por ejemplo 3, hace un hiperplano, como en el que vemos aquí. Bueno, aquí vamos a usar un dataset similar al anterior para clasificar el cáncer igualmente, solo que aquí vamos a utilizar otra variable, nuestra variable descriptiva va a ser diagnosis, y vamos a reemplazarla con etiqueta M y con la etiqueta B, ¿no? Igualmente aquí vamos a eliminar las columnas que son innecesarias, por ejemplo tenemos ID, igualmente anteriormente habíamos indicado que usualmente las variables de ID no nos aportan nada a nuestras variables a clasificar, porque simplemente son identificadores de eventos. Tenemos el name 32 y diagnosis que vamos a eliminar. Visualizamos nuestro dataset. Vemos que está bien descrito con las columnas y los nombres. Y vamos a agregar con las clases que habíamos definido IMB para 1 y para 2. Realizamos el análisis exploratorio de nuestros datos, en el que vamos a ver cómo se están distribuidos los datos. En este caso, si utilizáramos otros modelos normales, por ejemplo, una regresión logística, podría ser un poco más complicado clasificar esto de aquí, ya que nuestros datos se están mezclando un poco. Como les había dicho, la línea de aquí que traza el Supervector Machine se puede modificar un poco su forma manejando los hiperparámetros del modelo. Entonces, eh, continuamos, eliminamos las columnas que son redundantes para nuestro modelo, en este caso ya era Droppic Class, porque vamos a separar en la parte de entrenamiento. Entonces vamos a separar nuestros datos, que son los datos de características que van a entrenar nuestro modelo, y los datos de las etiquetas, en este caso va a ser clase. Como les he dicho, tenemos algunos hiperparámetros que podemos modificar para obtener mejores resultados dentro de nuestro modelo con Super Machine. Uno de ellos es el kernel, que determina la forma en que se mide la similitud entre pares de los puntos. Usualmente, dependiendo de la relación de nuestros datos, podemos usar un kernel lineal, radial, polinomial o simodial. El otro hiperparámetro es el C, que va a ser a regularizar el controlar el equilibrio entre el margen más amplio y penalización de errores de clasificación. Este es el parámetro que les indicaba que puede modificar esta línea, por así decirlo, que te separa los datos. Puede modificar un poco la curva con respecto a cómo están los datos distribuidos. Y tenemos gamma, que es el parámetro del kernel de RBF, polinomial y sigmoide, que controla el alcance de la influencia con respecto a los puntos de frontera. Entonces, eh, volvemos a plantear nuestro división de datos para la parte de entrenamiento y para la parte de testeo. Igualmente, utilizamos 30% de los datos para testeo y 70% de los datos para entrenamiento. Bueno, aquí vemos una explicación de los kernels, cada uno. Vamos a utilizar el kernel más sencillo, que es el kernel lineal, para nuestro modelo. Vamos a entrenar los datos con nuestro modelo. Y igualmente vamos a ver la evaluación de nuestro modelo, que también ha entrenado nuestro modelo. Entonces vemos el porcentaje en comparación al, al- a la predicción de cada una de las etiquetas. Igualmente vemos la matriz de confusión, los verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos, falsos negativos. Visualizamos qué tal está la distribución de estos datos en un mapa de calor. Vemos que la mayoría de nuestros datos están en la diagonal, es en lo que buscamos en este caso. Vemos las métricas de clasificación para cada una de las etiquetas, precisión, recall, F1 score, y el ahorro igualmente para ver si es que nuestro modelo es eficiente para nuestra problemática. Bueno, eso sería todo en este caso. No, muchas gracias.